Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy martes 14 del mes de enero del año 2025. Un martes, señores, con muchas informaciones. Ustedes saben que Edmundo González Urrutia estaba en el país, luego salió de aquí, se desconocía el paradero de manera extraoficial. Se dice que anda por la frontera de Guatemala. La verdad es que la situación en Venezuela sigue estando un tanto complicado con un presidente como Nicolás Maduro, que fue juramentado ya para su tercer periodo de una manera, según los informes preliminares, que se hizo de una manera irregular, que este señor se robó las elecciones. Y la verdad es que a veces uno quisiera ponerse en la mentalidad de esos dictadores y es sumamente difícil. Cuando usted tiene que analizar un cuadro de que usted se ha quedado ahí en contra de la voluntad de la mayoría popular, que dicen que usted se robó las elecciones, esa ingobernabilidad que se le presenta a un presidente de facto de esa naturaleza, no es nada cómodo, porque que la población empieza a protestar y los organismos internacionales, los diferentes países, entonces empiezan a hacerle un cerco. Ahora mismo Nicolás Maduro pudiera decir que dentro del área cuenta con el respaldo de Díaz-Canel de Cuba, de Daniel Ortega de Nicaragua, ni siquiera de Gustavo Petro, que está muy cerca de él y ha estado dando unas declaraciones que evidentemente muestran su insatisfacción con la forma de Maduro haber obtenido la presidencia de la República. También hay otros del área como Luis Ignacio Lula da Silva, entre otros, que han dicho que prefieren que las cosas se hagan conforme a la voluntad popular, pero Nicolás Maduro no cede, y es que los dictadores tienen dos formas de salir del poder: o lo hacen mediante una negociación o lo hacen bajo plomo. Y la verdad que Maduro es que tiene las Fuerzas Armadas a su favor, pero no obstante a eso también se sirve de una seguridad extranjera, de unos cubanos. Usted sabe lo que es usted ser presidente de un país y usted no tener confianza ni siquiera en sus propios militares, usted tener que más o menos someterse al cuidado que le puedan dar extranjeros. Fíjense que eso mismo ocurrió allí en Haití y ustedes vieron cómo fue la conclusión del presidente haitiano, Jovenel Moïse, que fue una persona asesinada porque no contaba ni siquiera, no tenía confianza con la seguridad interna. Y cuando usted, como gobernante, supuestamente gana unas elecciones y usted no pueda tener una estabilidad fija de decir, mire, yo me siento un tanto agobiado de los trabajos que he tenido durante el día, voy a dormir en este lugar donde usted tiene que estar brincando y saltando. Es una situación extremadamente difícil. Urrutia ha dicho que va para allá. Se han escuchado también algunos mensajes de María Corina Machado, que dice que los días de la dictadura de Nicolás Maduro están contados. Y la verdad es que la zozobra que se está viviendo en Venezuela y lo que le espera no es nada cómodo, porque Venezuela es un país que tiene
una producción petrolera envidiable, pero ha sido pobremente manejado y la mayoría de los gastos del Producto Bruto Interno, todos se han fundamentado en un 98% en petróleo, cuando han podido explotar otros nichos, porque en Venezuela hay de todo, sobre todo una tierra bastante fértil. Pero eso no ha valido. Todo el petróleo que tienen tampoco le ha servido de nada para mitigar el hambre de una población de inmigrantes que ya lleva alrededor de 7 millones de personas que andan deambulando por el mundo. Entonces, Venezuela necesita, para el bien de la región, tener una estabilidad política que le permita a sus ciudadanos vivir en paz en su país y que esos recursos naturales que tiene ese país puedan ser aportados y puedan de una forma u otra mitigar todos esos problemas que lo afrontan. Ojalá que el Todopoderoso pueda iluminar la mente de Nicolás Maduro y que ese pueblo venezolano, un pueblo bueno, un pueblo luchador, un pueblo democrático, un pueblo que ha sido solidario con la República Dominicana, encuentre su norte y que todo pueda transcurrir en paz. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, aquí hubo una cantidad de droga que fue incautada en el puerto de Caucedo, el cargamento más grande que se ha podido registrar. Y la verdad es que esto ha llamado mucho a suspicacia porque las autoridades, tratándose de un tema tan sensible como ese, un tema que genera tanta expectativa, diría yo que se adelantaron a dar unas declaraciones en un momento, si se quiere, inoportuno y de manera extraoficial. Se había dicho que esa droga venía de Guatemala. Eso provocó que hubiera ciertas reacciones y que el gobierno de Guatemala dijera que no, que esa droga no vino de allá. Y de acuerdo a las investigaciones que se han realizado, ciertamente la droga no vino directamente de allá, sino que se habían hecho algunas distribuciones a diferentes lugares y que la droga fue aquí que se estaba almacenando. Y en ese sentido se han querido buscar responsables, porque una situación de esa naturaleza no puede pasar así por desapercibido, y por lo menos esta operación Pantera, que envuelve a unas 7 personas, tiene rostro. Y dentro de esos rostros está Lee Enriquillo y su hijo, que es el director Enriquillo Brito y Lee Brito, que es su hijo y director del ayuntamiento municipal, que son los principales acusados de Bayahíbe. Pero realmente a mí no me va a decir nadie que esos 2 chivitos altos de jobo son los que saben de un cargamento de droga tan grande así. Yo pienso que aquí se están ocultando algunos nombres grandes y no hay quien me saque eso de la cabeza. Mientras tanto, señor director, ayúdeme con las imágenes y luego volvemos con el comentario.
corporativas de Open Corporate y la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial identifican a Francisco Alejandro Lebrolt Acevedo y Juana Elsa Acevedo Medina como los principales ejecutivos de Grassway Group, una de las dos empresas señaladas por el Ministerio Público en la operación Pantera 7. En concreto, Lebrolt Acevedo es señalado como el director de la empresa y como la persona que registró el nombre de Grassway en ONAPI en febrero de 2015. De acuerdo al Ministerio Público, Grassway Group, empresa dedicada al transporte, importación y exportación de alimentos y otros productos de consumo masivo, tuvo un papel protagónico junto a la empresa GWG en el traslado de los contenedores decomisados en Caucedo con 9.8 toneladas de droga. La información disponible sobre GWG Transport es más limitada y de momento solo se ha confirmado que su propietario es uno de los detenidos en la operación Pantera. GWG tiene su domicilio en La Caleta, Boca Chica, y su publicación más antigua en su cuenta de Instagram es de 2018. Se trata de una foto en la que figuran 4 camiones de tipo cabezote en el puerto multimodal Caucedo. En el plano internacional, el nombre de GW Transport figura asociado a una empresa con 3 sedes registradas en Estados Unidos, una en Tennessee, una en Carolina del Norte y la otra en Georgia. El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para los detenidos en la operación Pantera 7. Samuel Guzmán, CD. Miren, señores, a mí no me van a decir que esos chivitos altos de jobo que me han presentado ahí son los que tienen que ver con todas esas cuestiones aquí. A mí me gustaría que sigan profundizando, porque yo pienso que todavía hay personas de mayor nivel que ese director del ayuntamiento de Valladolid y andan por ahí detrás de un chofer también. Señores, estamos hablando de una operación de alrededor o más de 250 millones de dólares. Un caso completamente grande. Y por eso es que yo he insistido y he querido que los partidos políticos al tema de las drogas, que no politicen esos temas, señores, que no politicen los temas de droga. Porque fíjense, yo vi por ahí una foto donde presentan a esa persona con un distintivo, con un emblema del PRM. Y la verdad es que ha faltado fiscalización y ciertamente mucha gente que ha estado ligado al tema de las drogas de una forma u otra, ustedes han visto que han ido como candidatos o son simpatizantes o miembros del PRM. ¿Pero por qué? Bueno, porque es el partido de gobierno, es el partido ahora mismo más grande. Y ustedes saben que las personas que se ligan al narcotráfico y a la mafia han ido buscando cierto escudo dentro de la política, porque realmente aquí no existe como ese tamiz para uno poder escoger que nada más sean las personas serias los que actúen en política, porque al ser un voto preferencial donde cada quien tiene que agenciarse su propia votación, pues por lo regular la mayoría de las personas que obtienen el favor de la gente son aquellos que compran voluntades, no importa lo que cueste, porque el dinero aquí se lava y la política lo sabe limpiar. Y cuando yo le digo que hay que quitarle el tinte político, es porque ese señor, Enriquillo Brito, era parte en una ocasión del Partido de la Liberación Dominicana. Está ahí también en una portada, en un afiche del PRM, pero también estuvo por este partido de Eduardo Estrella, Dominicano por el Cambio, que finalmente entiendo que por ahí fue que se inscribió su candidatura, pero que no importa del partido que pueda ser una persona, señores, que el narcotráfico lo permea todo.
Y aquí nosotros hemos tenido figuras muy encumbradas que su dinero lo han obtenido del narcotráfico. Y no desde ahora, no. Estamos hablando desde antes que existiera el PRM como partido. Entonces, yo quisiera que aquí se volviera nuevamente a esos métodos donde los partidos políticos, al momento de escoger sus representantes para las diferentes curules, lo escogían en base al conocimiento que tenían esa persona, a su formación profesional y política. Pero ahora cualquiera entra a un partido político y opta por un cargo y no hay, vamos a decir, ningún tipo de precaución en eso. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces la gente se pone a analizar a las personas que están ligadas al narcotráfico y a algunos políticos y llega a la conclusión de que esos políticos, aun cuando no están ligados al narcotráfico, son más perversos que los mismos narcotraficantes. Yo le digo esto, señores, porque le hacen más daño a la sociedad. Nosotros tenemos aquí personas que ocupan cargos tan altos como la senaduría, que para mí son peor que cualquier narcotraficante, porque ahí puede tener una persona, cualquiera, el hijo de droga, y no me va a hacer ningún daño. Porque yo no voy a entrar en su juego, ni le voy a consumir su droga. Por mí se mueren de hambre. Ahora, un político corrupto le hace daño a un país entero, porque toma los fondos del erario público que le corresponde a todo el mundo, inclusive hasta los hospitales, a los niños que no pueden estudiar. Y uno se pregunta, ¿cómo es que aquí algunos políticos han tenido ese patente de corso para transitar toda una vida sin que las autoridades lo molesten, sin que nadie advierta que pueden estar involucrados dentro del ámbito, vamos a decir, de la droga? Porque yo les hablo del caso de Gutiérrez allá en Santiago. Y eso causó una gran sorpresa. Porque el señor Gutiérrez tenía una empresa constructora que realizaba una serie de trabajos que verdaderamente uno decía, con la cantidad de apartamentos y el flujo de vivienda que esa persona realizan, no tienen necesidad de estar metido en el narcotráfico. No tienen necesidad tampoco de irse al ruedo político a buscar nada. Uno se quedó sorprendido porque el narcotráfico permea muchas cosas. Y le digo esto porque Pablo Escobar prácticamente construyó a Medellín, allí en Colombia, y Pablo Escobar, mientras estuvo ligado al narcotráfico y ayudando muchísimo y dando dinero y haciendo todo lo que le daba en gana, no tenía problema. Pero entonces cometió un error grave y fue hacer política. Desde que se metió a político, ahí le sacaron todo en cara de las drogas y de la cosa. Y aquí hay muchos empresarios que probablemente estén lavando dinero y que estén haciendo cosas incorrectas, pero han tenido el cuidado de no meterse a la política y probablemente por eso han quedado indemnes. Y hasta el momento la sociedad lo ve como persona honesta, como persona honorable.
¿Qué debe hacer un país como el nuestro, que va en vía de desarrollo, para evitar que esa cloaca del narcotráfico permee los partidos políticos? Volver a esa fase embrionaria donde las personas que se escogían no eran los que tenían mayor cantidad de dinero, sino los que tenían mayor lucidez política. Porque yo le voy a decir algo, nosotros vivimos en un país y un Estado que ha sido fallido desde hace muchos años, porque eso es un mal ancestral que nosotros venimos arrastrando. Y ante la carencia que tiene el pueblo dominicano de todos los servicios básicos, a veces la sociedad no ve, la sociedad moderna, los millennials, no ven el narcotráfico de la misma manera que lo veíamos antes y como lo que son. Personas nocivas que destruyen los cerebros de los jóvenes, que lo vuelve loco, que lo innubila, que lo deja que no sirve para nada. ¿Y por qué no lo ve así? Porque hemos tenido una política estatal muy irresponsable, y no me refiero nada más a la que tiene este gobierno ahora, sino la de todos los presidentes que nos han antecedido. Yo conozco el caso de una persona que estaba ligado al narcotráfico allá en Villamella. Yo vivía allá un tiempo y todo el mundo sabe a quién yo me refiero, y por lo tanto, para no herir el sentimiento de los familiares de esa persona, que son, aunque él fuera así, es una familia honorable, una familia incluso de militares de alta graduación, e inclusive él mismo formó parte de la policía, pero que a veces dentro de la misma policía dañan personas y los mandan a cometer delitos, que hay que matar gente, que hay que limpiar esto, y luego esa persona calcula, pero para yo estar haciendo esto para la policía por un sueldo de miseria, entonces lo hago para mi propio lucro personal. Y ustedes saben lo que sucedió, que ese joven finalmente se dedicó al narcotráfico. Pero ¿qué sucede? Que en esos lugares, miren también como el caso ese de allá de San Cristóbal, Kiko La Quema, entre otras figuras que aparecen por ahí, que cuando en esos sectores populosos se muere alguien, las políticas sociales no llegan. A veces van al médico y no hay con qué comprar una receta, y es la persona que tiene el punto de droga que va y le cubre la enfermedad, cualquier infeliz de eso, y le compra la caja de muerto ahí, y le dicen, no se preocupen, para los rezos, mira, quitar la comida. Pero ¿qué sucede? Que esos mismos narcotraficantes, cuando van atracadores de otro lugar o de cualquier sitio, ellos lo ponen en órbita. Dicen, no, espérate, tú no puedes atracar por aquí, porque esto me afecta a mi negocio de droga. Gente que van y le tumban una cadena. Mire, por aquí hay sectores que usted se puede meter con toda su cadena y no se la roban si usted es amigo del dueño del punto. Porque usted le dice, fulano, yo vine a comprarte, pero me atracaron. Y yo llegué a ver eso en Villamella, que a un señor una vez le quitaron una cadena y el dueño del punto dijo, esa cadena tiene que aparecer.
y se la llevaron y él se la devolvió a su dueño. Entonces, esos narcotraficantes controlan a los ladrones que la policía no tiene cómo accesar ni cómo controlarlo. Esos narcotraficantes son los que aportan dinero para algunas obras de personas que se encuentran afectadas de salud porque el Estado dominicano con su política social no puede llegar ahí. Son los que hay una fiesta y si tiene que comprar 2 o 3 cajas de cerveza, se la brindan al cumpleañero que probablemente no tiene con qué comprarla. Entonces, gozan de ciertos niveles de impunidad con la persona que hay en esos sectores de no denunciarlo y de ocultarlo, y muchas veces las autoridades quieren que le cedan información. Pero esa misma persona que ocultan esos delincuentes ven a miembros de la policía y de la dirección buscando dinero, cobrándole peaje a ellos, y que si usted va como un ciudadano correcto y va y lo denuncia a la policía o a la dirección antes de usted llegar a su casa, ya ese miembro de la dirección o de la policía le está diciendo a ese narcotraficante: mira, aquí vino Mario a decir que tú tienes este punto, cuídate, ese es enemigo tuyo. Entonces, ajá, él vino y hizo eso. Bueno, pues el tipo se entera y la gente ha optado ante la irresponsabilidad que tienen las autoridades de no denunciar esos puntos de droga. Y después usted ve que esa persona que cogen y tienen todo su dinero, se le mete en la cabeza que quieren ser diputados porque tienen par de pesos, y ustedes lo ven junto con el presidente de cualquier partido o con cualquier líder importante, secretario general o lo que sea de un partido, y lo llevan en base a dinero del narcotráfico, y cuando llegan ahí ya son todos unos caballeros, ya han lavado su dinero. Por eso, señores, es que yo le digo a la clase política: vamos a sacar el tema del narcotráfico de los debates políticos. Vamos a sacar el tema migratorio de los debates políticos, porque son cosas que no importa el esfuerzo que quiera hacer un partido, no lo van a eliminar. Entonces lo mejor es estar de acuerdo, porque hay mucho dinero lo que envuelve eso. No se va a eliminar, vamos a ponernos de acuerdo con eso y vamos a dejarlo de lo político a un lado y sindicar lo que lo tiene este partido, que lo tiene este, porque aquí todo ha sido un conjunto. Es verdad que muchos de esos políticos que han salido a la luz y que han sido electos como nunca se había hecho, están ligados al PRM, esa es la verdad. Pero esos mismos políticos que están ligados al PRM y que han salido a la luz pública, también eran políticos del PLD y no se decía nada. Pero también operaban desde ese tiempo. Pero probablemente no había una lucha tan certera en contra de la droga como hay ahora, y por eso esos nombres no salían, que se apañaban. Entonces, es igual que como le dijo Jesús a María la pecadora, cuando estaban ahí, la gente acusándola: mira, Señor, cometió adulterio, y él con la cabeza baja solo escribía en la tierra. Y cuando lo insistieron mucho, dijo: aquel que se sienta libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Y qué hicieron? Se fueron marchando uno a uno. ¿Quiénes se marcharon primero? Las personas que tenían más edad. ¿Por qué? Porque tenían más pecado.
Ahora yo le digo a los partidos políticos, el que se sienta libre de pecado en el narcotráfico, que tire la primera piedra, y ustedes verán que lo que se van a empezar a marchar primero son los partidos más viejos, y finalmente se van a marchar los que son más jóvenes, porque todavía no han alcanzado el poder. Vamos a hacer una pausa. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, muy agradable la noticia de que va a haber código laboral, pero sin tocar la cesantía. Señor director, ayúdanos con las imágenes. Aquí ha habido un proceso de consenso tripartito que ustedes como medio de comunicación tienen el conocimiento pleno. Finalmente hemos escuchado a todos los sectores, al sector empleador y al sector trabajador. Y finalmente yo he dicho como senadora, como un derecho que me caracteriza, que los derechos adquiridos deben ser respetados. Y nosotros como senadores no vamos a vulnerar ningún derecho y entendemos que el Poder Ejecutivo, ese es el aspecto fundamental que ha querido cuidar. La congresista aseguró que a partir del próximo 27 de febrero, cuando se reanuden los trabajos legislativos, se ultimarán los detalles sobre las consultas que el Senado... Ustedes han escuchado una canción de Nino Bravo, Carolina, ¿por qué te has ido sin hablar? Porque dice Carolina que ella no descarta una candidatura presidencial, pero a mí me da risa, porque Hipólito está en Calle en Medio hace rato promoviendo eso, y hay algunas encuestas internas que la señalan a ella como la favorita. Entonces le saltan a uno ahora, como que uno está mudando, que Carolina no descarta la posibilidad de una candidatura presidencial. Señor director, ayúdenme con las imágenes. Volvemos al plano local. La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, afirmó este martes que está enfocada en su gestión frente al ayuntamiento de la capital y no descartó sus aspiraciones presidenciales, al asegurar que los números sustentan una posible candidatura suya en el Partido Revolucionario Moderno. Mejía precisó que se ha ganado con sus acciones en los distintos roles políticos el respeto tanto del presidente Luis Abinader como del presidente del PRM, José Paliza. La ejecutiva municipal insistió en que el proceso de competencia debe ser sano y respetuoso, tanto al interno del Partido Revolucionario Moderno como con otras fuerzas políticas. Ay, Carolina, no descarta la candidatura presidencial. Bueno, ese es un chiste que para una gente reírse hay que buscar un palo de luz para hacerle cosquilla, porque es más difícil buscar el palo de luz y hacerle cosquilla. Es más fácil de prender un palo de luz y hacerle cosquilla a una gente que alguien entender que en la mente de Carolina no está el proyecto presidencial. Pero justamente por eso ella no quería la alcaldía de nuevo, porque entendía que eso podía hacerle daño, y le ha resultado favorable, porque está haciendo un trabajo encomiable dentro de la alcaldía y la persona le está dando una buena valoración. De igual manera, la mayoría de los ministros de este gobierno también están teniendo aspiraciones políticas. Ahora, la que niega que esté armando un proyecto político en el Ministerio de Interior y Policía es Farideh Raful. Señor director, ayúdenme con las imágenes. La crítica es por hacer cumplir la ley, que las autoridades tengan la credibilidad en el territorio y que los ciudadanos sepamos convivir con las autoridades en el cumplimiento de la ley y la norma. Bienvenidas sean las críticas. Vamos a seguir trabajando, vamos a arreciar para que en este país todos los ciudadanos y ciudadanas cumplan la ley y las autoridades hagan valer su autoridad para ese cumplimiento. La funcionaria ratificó que las medidas que adoptan las instituciones del orden se corresponden con las normativas que rigen
por lo que continuará enfrentando. Esa otra ministra que está haciendo un trabajo encomiable y que también tiene características y facultades para ser presidenciable. Dentro del PRM ahora hay un dulce problema, y es que hay muchas personas brillantes que pueden ser presidenciables. Entonces, el presidente Luis Abinader ya no puede participar porque la Constitución se lo prohíbe. Y ojalá que dentro del PRM los líderes no hagan igual que en la vieja casa, porque don Antonio Guzmán Fernández ganó la presidencia, luego vino Salvador Jorge Blanco, ahí estaba el licenciado Jacobo Masluta Azar, que se entendía que podía ser el sustituto del doctor Salvador Jorge Blanco. El doctor José Francisco Peña Gómez tuvo aspiraciones y se crearon una lucha de tendencia a lo interno de ese partido, donde el doctor Salvador Jorge Blanco prefería que volviera el doctor Joaquín Balaguer y no que ganara Jacobo Masluta por los conflictos internos. De hecho, su voluntad se dio. Balaguer ganó, pero entonces luego lo hizo preso. Y eso le costó muchos años al PRD, alrededor de 20, para poder volver al poder. Ojalá que ahora se pueda hacer una convención transparente, que reine la armonía entre todos esos presidenciables y que el que gane sea respetado y que todo el mundo lo apoye. Y el presidente Luis Abinader, lógicamente ya como el líder consumado del partido, que yo entiendo que es quien debe de asumir la presidencia del PRD, ya que él no va a estar ahí siendo el líder máximo, para que de esa manera pueda tener la suficiente fortaleza para dirigir esa campaña interna que, le digo, señores, mire, va a ser algo extremadamente difícil, porque todo el mundo quiere ser al mismo tiempo presidente. Bueno, vamos a cambiar de tema, porque hay un ex político haitiano que fue sometido, señor director. Ayúdenos con las imágenes. La policía de Haití apresó a Profan Víctor, empresario y exdiputado por la circunscripción de Petit Rivière de Artibonito, que es el objeto de sanciones de Canadá en Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de la ONU por sus presuntos vínculos con los grupos criminales. Profan, quien ha sido vinculado por la ONU a la banda Grand Grif, la misma que cometió la masacre de Pont Sonde, figura en la lista de haitianos a los que el presidente Luis Abinader les prohibió la entrada a República Dominicana en abril de 2023. Miren, es que la mayoría de esos políticos haitianos, de una forma u otra, tienen bandas, porque es que en Haití mucha gente, para protegerse, a veces esas bandas no son para hacer daño, pero luego se meten a otro tipo de actividad. El tiempo se nos está agotando y hay que decirles, señores, que en el día de ayer hubo béisbol de invierno y que el conjunto de los Leones del Escogido le dieron una paliza al conjunto de los Tigres del Licey, a mi equipo. Esa victoria de los Leones del Escogido como que le ha levantado los ánimos y ellos están pensando seriamente en ir a las finales, mientras que el conjunto de las Estrellas Orientales ayer perdió del conjunto de las Águilas Cibaeñas, que le ganaron 6-1. Ustedes saben que esos equipos prácticamente descartados, como el conjunto de las Águilas Cibaeñas, juegan sin ningún tipo de presión. Entonces, la cosa ya hasta cierto punto le salen bien. Entonces, hoy hay partido nuevamente.
Se van a enfrentar el conjunto de los Leones del Escogido y las Estrellas Orientales. Ese es el juego de la noche. Porque los Leones están a un juego de las Estrellas Orientales y si le ganan en el día de hoy, entonces se alejan a 2 partidos. En cambio, que si pierden, se empatan. Pero resulta que todavía mañana otra vez le toca a ellos. Hoy, el conjunto de los Tigres del Licey le toca su almuerzo de Águila, Cuyaya a la Chaparrona, porque es el equipo que se mantiene a la defensiva. Entonces, es hasta el momento la saga del torneo y el Licey debe aprovechar para obtener ese triunfo que ya sería jugar para 500% de los 18 juegos, porque por lo menos con 9 está cerca y eso no le garantiza. Porque cuando hay un equipo muy débil como el de las Águilas, a veces hasta con 11 no se clasifica. De todas maneras, el Licey tiene 8 juegos ganados, 3 perdidos. Los Leones del Escogido a un juego con 7-4. Las Estrellas Orientales, que estaban brillando mucho, se han opacado y tienen 5 y 6. Es decir, que está a 2 juegos del Escogido y las Águilas Cibaeñas 2 y 9. Es decir que prácticamente las Águilas Cibaeñas prácticamente están descartadas porque todavía van a quedar unos 9 partidos y tienen que ganarlo los 9 y buscar entonces en la conjugación que los demás equipos pierdan para ellas poder subir. Yo creo que pueden ir recogiendo para el año que viene y dándole chance a los novatos para saber cuáles son los que de cara al futuro le van a hacer mejor trabajo. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.